Shalom y bienvenidos a Teshuva.tv, Sabiduría en la Torah. Mi nombre es Rico Cortés y estamos continuando nuestro estudio de Primera de Corintios. Ya llegamos al capítulo 15 y vamos a continuar nuestro desarrollo educativo, tratando de entender algunas cosas que Pablo nos habla de acuerdo a su contexto cultural, contexto geográfico, cosas así. En el día de hoy nosotros vamos a continuar tratando de enfatizar la importancia de lo que es un contexto. En 1 Corintios capítulo 15 hay mucha información en los 58 versículos. Vamos a dividir este estudio en dos partes. Vamos a hablar acerca de la resurrección y después vamos a hablar acerca de la jerarquía la semana que viene. Así que si vieron este estudio, la semana que viene la parte 2 vendría siendo la jerarquía del reino. Ahora, en Teshuva.tv, bajo fundamentos, ya yo tengo un estudio que se llama ¿Cuál es la jerarquía del reino? Que habla específicamente acerca de este tema. Pero hoy quería enfocarme en un área que es sumamente importante, tiene que ver la resurrección. Pero no la resurrección en la forma que nosotros la percibimos en el mundo occidental, sino cómo es que Pablo está hablando de un principio bíblico, pero en ningún lugar literalmente te dice tú vas a morir y vas a resucitar. Literalmente la Torah no lo habla. Literalmente, no hay un versículo que dice después que tú mueras vas a resucitar. ¿Ok? En el Olam Haba. Pero fíjate que interesante que todos los fariseos, los esenios, y muchos grupos dentro de Israel creían en la resurrección de los muertos. Entonces, la misma escritura nos dice, el Nuevo Testamento nos dice acerca de Pablo, que les enseñaba acerca de Yeshua en referencia a la resurrección de los muertos, de acuerdo a como las escrituras lo dice. Entonces, tenemos nosotros que investigar eso. ¿Okay? Antes de eso, yo quiero establecer una primicia, una base, porque esta base es sumamente importante. Uno nada más de los recursos que estoy utilizando es este libro que by T. Ryan Jackson se llama Nueva Creación en las Cartas de Pablo, New Creation in the Letters of Paul. Lo que hace, examina este tipo de tema dentro de lo que los estudiosos están ahora mismo tratando de entender en referencia a lo que es la nueva creación. Una nueva creación basada en ¿qué? En unos versículos. Si vamos a 2 Corintios capítulo 5. Vamos a 5:17. Voy a leerlo acá. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún ni al Mesías conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces continúa hasta el versículo 21. Lo voy a leer para mejor contexto. Y dice, y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías. Ese es el vocabulario de lo que estamos hablando. Patrocinio, clientela, mediador. Yeshua se convierte en el mediador, el Padre se convierte en el patrón y claramente llegamos reconciliando. ¿Pero qué estamos reconciliando? ¿Cuál es el contexto? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Okay? Dice, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Mesías y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiere decir que usted y yo tenemos el mensaje de llevar las buenas nuevas a la humanidad. ¿De qué? ¿Cuál es el mensaje? Que se conviertan en judaísmo, o que se conviertan al cristianismo, o que se conviertan en pentecostales, en bautistas. ¿Cuál es el mensaje de las buenas nuevas? Porque la resurrección era el punto de partida del mensaje de Pablo y porque fue el mensaje de resurrección en la cual expandió la esperanza de la humanidad a poder tener vida eterna. La pregunta es, cuando tengas la vida eterna, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas a terminar yendo? Ahí es la diferencia entre el judío y el cristiano. El cristiano dice, vamos para el cielo. El judío dice, vamos a la tierra. La Torá y la Escritura dice, vamos a regresar a la tierra. No, pero es que hay cielo nuevo y tierra nueva. La palabra cielo nuevo y tierra nueva, está utilizando una palabra griega, porque hay dos palabras griegas que enfatizan lo que es nuevo. Uno es renovado y el otro es nuevo, como un niño recién nacido.
¿Cuáles son las palabras que usa allí? En tierra nueva y cielo nuevo. ¿Será la palabra nueva, algo nuevo, destruye todo y continúa de nuevo, o algo renovado? ¿Y hacia dónde vamos nosotros? Ese es el mensaje de lo que es la reconciliación. Reconciliando a la humanidad al espacio sagrado de Dios, que es el ¿qué? El jardín. Ok, continuamos. Versículo 19. Que Elohim estaba en el Mesías. Dice que Elohim, que Dios estaba en el Mesías, reconciliando consigo el mundo, el cosmos. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros toda la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Yeshua, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Yeshua, reconciliaros con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecha justicia de Dios en él. Quiere decir que ahora estamos entendiendo lo que Pablo dice en Romanos capítulo 3 al capítulo 9, que la justicia de Dios, ¿cuál es la justicia de Dios? De que le ha facilitado a la humanidad el acceso a entrar de nuevo al jardín. ¿Por qué? En Génesis capítulo 3.15, vamos a Génesis capítulo 3.15. Nos da la esperanza de redención de la humanidad. Recuerda, el plan de Dios es de Génesis a Génesis. ¿Ok? De Génesis a Génesis. 3.15. Cuando hay la caída del hombre, el hombre es exiliado del jardín, el espacio sagrado de Dios, donde habita la Shekhinah o la presencia, Shakan, la presencia de Dios. Entonces no hay acceso. No podemos entrar al espacio sagrado. No podemos regresar al jardín. Por eso el templo es importante. El templo es lo que nos enseña a nosotros el microcosmo del cielo y la presencia del Eterno y cómo llegar delante de él. Génesis 3.15. Dice, voy a leer el 14 y 15, ¿ok? Y Adonai Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces, la profecía de la futura redención, no de Israel solamente, sino de que el Eterno utiliza a Israel como el vehículo de traer una redención o reconciliación a la humanidad completa. ¿Con qué propósito? Tengo mis notas aquí, que tengo que leer mis notas. ¿Okay? Esta mañana estaba repasando el tema. Vi un versículo y tomé todas estas notas para enseñar esta mañana. Así que me aparté de lo que quería enseñar porque pienso que esto es sumamente importante entenderlo. Vamos a regresar al jardín. Cuando regresemos al jardín y entendemos lo que está ocurriendo allá, entonces vamos a buscar el templo para entender la dinámica de los lugares de santidad, la kedusha, la por qué el templo es importante entender la santidad en conexión con lo que ocurrió en el jardín y la separación de la humanidad por su condición humana, que es la muerte. Recuérdate, aquí la clave es que la muerte no nos permite poder entrar al espacio sagrado. La muerte por eso es que nadie podía entrar a algunos lugares en el templo, solamente los sumos sacerdotes, porque ellos vivían en un lugar de santidad muy alto, en la cual ya están entrando en el espacio sagrado. Por eso habían velos en el templo. Los velos era para separar un lugar de santidad por otro mayor lugar de santidad. Entonces, para poder subir y llegar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, que solamente un hombre una vez al año podía llegar, el nivel de santidad tenía que ser más alto. No solamente ritual, pero también pureza moral, específicamente moral. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque la presencia del Eterno es nada que es inmoral o nada que cause corrupción a tu cuerpo puede estar en la presencia de Dios. ¿Ok? Por eso es que era el humo
el incienso que el sumo sacerdote utilizaba, era para que, aunque él era perfecto en el sentido tamim, si el sumo sacerdote perfecto moralmente y ritualmente puro, pero todavía tenía esta condición. Todos morimos. Todos hemos caído de la gloria de Dios. En realidad eso es el honor de Dios, porque el honor de Dios es que podamos entrar en el espacio sagrado. Pero hay una condición, que tienes que obedecer los mandamientos morales de Dios y también rituales si hay el templo, para que podamos tener comunión con Él en el espacio perfecto de Dios. No determinando nosotros qué es lo que Él necesita para estar con nosotros, sino nosotros adaptarnos a lo que Él requiere para nosotros entrar a la presencia de Dios. Nosotros tenemos al revés. Sistemas religiosos o cristianos o judío ortodoxo, lo que sea, ellos están tratando de que Dios se aplique a la denominación. Que Dios se adapte a cómo ellos interpretan la Biblia. Mientras la Escritura nos enseña qué es lo que nosotros tenemos que hacer para regresar al espacio sagrado de Dios. Porque Él es el patrón y es el soberano. ¿Okay? Entonces, vamos a leer lo que es, quiero identificar términos primero. Vamos a Gálatas capítulo 6. Entonces la serpiente, aquí comienza el plan de redención. Lo sacan del jardín. Están en el jardín, perfecta comunión con Dios. La rebelión, el desobedecer al Eterno después que le dio instrucciones, qué hacer y qué no hacer. La rebelión, ahí introduce lo que se llama la muerte. La muerte es lo que nos separa de la presencia de Dios. Por eso es que el templo de Elohim no podía tener ninguna conexión con nada que estaba conectado con la muerte. Leprosos, con homicidios, pecados, cosas así, cosas que tenían que ver con muerte, con el inframundo. ¿Okay? La muerte es la separación de lo santo y lo profano. ¿Okay? Entonces nuestra condición hoy día humana no nos permite entrar en el espacio sagrado de Dios hasta que Él haga una transformación. De un abrir y cerrar de ojos, todos los que están ahora en esta carne van a ser transformados. ¿Cómo va a ocurrir eso? Yo no sé, pero es la única forma que nosotros podemos morar en el mundo, en el cosmos que Dios ha establecido en su perfección. Porque la rebelión no puede tener parte dentro del reino de Elohim. Lo vemos en el desierto. Había rebelión, ellos morían, porque estaba introduciendo lo que era la muerte del campamento. ¿Okay? Vamos a leer entonces en Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Vamos a leer el versículo 14, 15, 16. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la luz, en la cruz de nuestro Señor Yeshua Mesías, porque en el mundo, el cosmos, me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque el Mesías Yeshua, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿De qué sirve tener circuncisión y no servir a Elohim? ¿De qué sirve no tener circuncisión y no servir a Elohim? Ya yo he cubierto esto en el libro de el estudio del libro de Gálatas. Por favor, vayan a Teshuvah, lo pueden ver allá. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Entonces, somos una nueva creación en el Mesías. En el jardín estaba la perfección de Dios. Después, Adán peca. Cuando Adán peca, es exiliado hacia el este. Interesante que en el río Jordán está la ciudad de Adán. En el norte, cerca de donde ellos entraron del desierto por Samaria, donde entró Abraham, donde Jacob fue a la casa de Labán, ahí por allá estaban ellos entrando del desierto, cruzando el Jericó y el río Jordán, yendo a Jericó, y las aguas se expandieron hacia el norte hasta la ciudad de Adán. Entonces, cuando ellos pecan, hay exilio. La rebelión trae exilio de la perfección de Dios. ¿Okay? Cuando hay rebelión y sale fuera del espacio sagrado de Dios, que es el jardín, se aparta de su función original de ser el sembrador, ser el jardinero de Dios,
ahora se confronta con la muerte. La muerte es la enemistad del hombre y no puede tener conexión con Dios siempre y cuando hay una muerte. La perfección de Dios, la presencia de Elohim, no puede tener conexión con un mundo profano. ¿Ok? Por eso el campamento de Israel era santo. Tenía que estar santificado a un nivel alto, moral y ritual, para que ellos pudieran entonces aguantar la presencia de Elohim. ¿Ok? Ok. Exilio. Causado por la rebelión al mandamiento. La rebelión causa el exilio, que lo saca fuera del espacio sagrado, que ahora introduce lo que es la muerte. La muerte se convierte entre la enemistad que usted y yo tenemos. ¿Qué fue clavado en la cruz? ¿La Torá? No. El decreto que el Eterno estableció al hombre por su rebelión. Ese decreto, una transgresión que causó que el hombre ahora no tenga acceso a entrar al espacio sagrado. Pero el Eterno quiere y desea morar con nosotros. ¿Cómo lo puede hacer? Cuando hay una humanidad caída. Y es interesante que a través de la historia, el Eterno ha tratado de restaurar a su pueblo. Restaurar, darles descanso. Descanso era una expresión idiomática para él, el reinado, para él reinar. El Shabbat es el microcosmo del descanso de Dios que comienza con el caos, la muerte, la oscuridad, y cuando encendemos la vela y hacemos la oración, le estamos dejando saber a todo el mundo que Dios comenzó su creación estableciendo su orden, la función de la creación a los cosmos en el caos, y que el Eterno tiene soberanía sobre el caos. ¿Ok? Y por eso es que el Shabbat comienza de noche, para mostrar que nosotros, su reino, salimos de la oscuridad, el pecado, la vergüenza, el exilio. Él nos dio remisión, y ese perdón nos da acceso a los espacios sagrados del Eterno, que son las fiestas, es el Shabbat, y eventualmente vamos a entrar al jardín. ¿Okay? Cuando entra la muerte, entra la vergüenza. Estamos desnudos en la presencia de Dios, como Adán y Eva estuvieron desnudos. Ahora, en su misericordia y en su gracia, Él los vistió. Él los vistió. ¿Ok? Pero el Eterno quiere vestirlo con algo más grande. No con las vestimentas de piel, sino con su espíritu y su cobertura. El Ruach HaKodesh. Porque por eso es cuando nosotros aceptamos a Yeshua como nuestro amo y creemos que Dios lo resucitó de los muertos, entonces no seremos avergonzados y Él nos da unas nuevas vestimentas. Son una expresión idiomática de una nueva creación, un nuevo nombre, honor. Nos da un pedacito de tierra, una herencia. Nos injerta a su reino. Todo esto tiene que ver con una nueva creación. Y entonces la vergüenza se quita cuando hay una remisión. Eso lo voy a hablar esta noche en el curso del templo. Entonces, vamos a ir a lo que se llama nueva creación en Gálatas. Voy a llevarlos acá rapidito al libro de Gálatas. Lo voy a hacer en inglés primero para poder buscar estos términos, ¿ok? Entramos acá y vamos a la palabra nueva. Estoy en 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. ¿Ok? La palabra nuevo acá, vamos a buscarla, quiero que lo vean. Es la palabra kainos. ¿Ok? La palabra kainos significa nuevo, renovar, consagrado, hacer nuevo o renovar. Esa es la palabra que usa en Hebreos en referencia al nuevo pacto. La palabra nuevo tiene diferentes términos. Hay otra palabra que se llama neos. La palabra neos, que ven aquí, es el contexto de refrescado, pero joven, como un niño, o algo que ha sido plantado. También puede significar renovado, renew. Pero en realidad el contexto que se usa es el nuevo, como un niño, algo nuevo, como un carro. Ok, usted tiene un automóvil que tiene 0 millaje, kilometraje, y otro carro que usted vendió, usted lo compra,
Usted llama a su amigo, ven para que vea mi carro nuevo. Y cuando usted ve su automóvil, cuando su amigo regresa, llega a su casa y ve el kilometraje, tiene 100,000 kilómetros. Y dice, esto es un carro nuevo. Para mí es nuevo porque lo acabo de comprar. Pero esta es la palabra kainos y neos. Ahora vamos a investigar este término. Porque en la palabra nueva creación que utiliza en 1 Corintios, capítulo 16, es from now on, therefore, we regard that no one from a human point of view. Even though we once knew Messiah from a human point of view, we know him no longer in that way. So if anyone is in Messiah, it's a new creation. Ok, todas las cosas viejas pasaron, todo viene a ser nuevo. Vamos a leerlo entonces en español acá. Segunda Corintios, capítulo 5. Versículo 17. Estoy en el que no es. Espérate. 5. Ahí. 5:17. Ups. ¿Pero qué pasó? 5. Pero estoy en 2 Corintios, ¿no? No, 1 Corintios. 2 Corintios aquí, perdón. Ahora. Ok. 17. Mira cómo dice el versículo. Dice, ahora que estamos unidos a Mesías, somos una nueva creación. Pero la palabra nueva aquí puede causar confusión. Porque nosotros consideramos nuevo como algo nuevo, que nunca se ha usado. ¿Ok? Pero hay dos palabras griegas, neos y kainos. ¿Ok? Y se utilizan en diferentes formas. Kainos es como algo renovado. Neos es algo nuevo con un niño recién nacido. Te voy a dar un ejemplo de importancia de esto. Vamos a Marcos, capítulo 2, versículo 22. Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 22. ¿Ok? Dice de esta forma. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se han de echar. Es como que crea confusión. El 99% de muchos hermanos en la iglesia cristiana utiliza este versículo para decir que la Torá ha sido destituida, ha sido echada fuera. Ahora, vamos a ir a Marcos capítulo 2, versículo 22 y vamos a examinar la palabra nuevo. Nuevo, ahí lo utiliza. Lo voy a leer de nuevo. Dice, y nadie que echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se han de echar. Utiliza la palabra nuevos 4 veces en un versículo. Vamos a examinar ahora el contexto de ese versículo utilizando la definición en el griego. ¿Ok? Vamos allá. Ok, entonces lo voy a hacer en inglés porque acá podemos buscarlo más rápido. En el sentido que tengo el griego en el inglés, en el español no lo tengo. Yo espero en el Eterno que nos dé más recursos en español porque todo está en inglés y no me facilita el trabajo, se toma más tiempo. Ok, el versículo 22 dice de esta forma. And no one puts new, la palabra nuevo acá, vamos a buscarla. La primera palabra new, nuevo, es la palabra neos, nuevo, como un niño. Ok, volvemos aquí al versículo. Dice, nadie pone vino nuevo, y es la palabra nuevo, neos, en lo que es el odre viejo. ¿Ok? El vino rompe los odres. Y así el vino se pierde. Y a lo último dice, y si los odres, y también los odres, pero dice, but one puts new wine, uno pone nuevo vino. Vamos a ver qué palabra utiliza aquí. Cuando voy acá, usa la palabra neos, nuevo. ¿Ok? Perfecto.
Dice, wine into fresh wineskins. New wine into fresh wineskin. Okay? It says, and no one puts new wine into all wineskins. Otherwise, the wine will burst the skins and the wine is lost. And so are the skins. But one puts new wine into fresh. Mira qué interesante. Aquí ellos hicieron la traducción de la palabra nuevo wineskin. Como vemos acá, el versículo nuevos dice, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Pero aquí dice, pero el vino nuevo en odres refrescados. Esta traducción lo dice bien. La palabra fresh, si tú lo buscas en el griego, es la palabra kainos. ¿Ve? La palabra kainos. Depende de la traducción que tenga, vas a ver la mejor, cómo se define. Entonces, la palabra kainos, en la segunda vez, yo lo estoy confundiendo. Voy a volver acá de nuevo. Dice, versículo 17. Vamos a ver el contexto. Dice, ahora que estamos unidos al Mesías, somos una nueva creación. La palabra nueva creación aquí es renovación, kainos. Solo vamos a buscar un segundo. Estoy en 1 Corintios, Dios mío. Dame un segundo. Hoy estoy hecho un loco aquí. Ok. El 17. Marcos 2, 22. Aquí está. Dice, tampoco se echa vino nuevo en recipiente de cuero viejo, porque al fermentar el vino nuevo hace que el cuero viejo se reviente. Así que el vino nuevo se pierde y los recipientes también. Pero si hay que echar vino nuevo en recipientes, echar vino nuevo en recipientes nuevos. El problema es que la palabra vino nuevo a lo último es kainos. A ver si lo consigo aquí, dame un segundo. No, no lo tienen en español. Ok. La palabra no es kainos, sino neos. Vamos a buscar acá de nuevo. Pero la palabra recipientes nuevos, que es refrescado, no es kainos, es neos. No es neos, es kainos. Yo confundí a medio mundo aquí. Vamos a devolvernos acá de nuevo. No se rían, ¿ok? Busca otra versión. Voy a buscar otra versión porque esto es importante. Está la palabra kainos, la palabra neos. ¿Están conmigo? Ok. Kainos y neas. Voy a buscar otra versión para que sea un poco diferente. Vamos a trabajar esta. Marcos, capítulo 2, versículo 17. Versículo 17, ¿ven? Dice, Marcos 2, 17. Marcos 2, 17. Es 22, perdón. Ve, el mismo. Dice, New Revised Standard. Eso es lo que estoy buscando. Hoy no me sale nada, pero no importa. Voy a seguir adelante. Vamos a buscar el Lexham. El Lexham es una buena traducción. Mire, cuando uno hace estos tipos de estudios, mucha gente no le gusta que uno haga esto. Yo tengo, es increíble como yo he tenido personas que me escriben y me dicen, no, pero tú enseñas mucho la Biblia, que si esto, otro, que da muchos recursos. Y yo, ok, ¿qué uno va a hacer? Pero hay que hacerlo. Mire, la razón es que nosotros tenemos que validar información. Porque si este versículo 22 se está utilizando para manipular el entendimiento de lo que se aplica en la Torá y lo que no se aplica en la Torá, causa muchos problemas, porque entonces nosotros nos vamos a estar recibiendo el contexto completo y vamos a tomar decisiones erróneas que nos mantienen en el estado de rebelión o fuera del entendimiento detallado de la Biblia para tener la bendición. ¿Ok? Vamos a tratar de nuevo aquí. Yo sé que lo puedo hacer. ¿Ok? Vamos. Dice, lo voy a leer en inglés de nuevo. Dice, and when Yeshua heard it, Mark 2:22. Aquí está. And no one puts, mira qué interesante, y nadie pone vino nuevo en los odres viejos, sino el vino rompe los odres y el vino es destruido y los odres también. But new wine is put into new wineskins. Entonces esto trae confusión. Estoy aquí en esta última parte.
pero nuevo vino es puesto en odres nuevos. Pero tenemos que buscar las palabras nuevas en esa parte del versículo. Si voy aquí y le hago acá, me lleva allá, eso no es lo que estoy buscando. ¿Ok? Vemos aquí abajo, dice neos, la palabra nuevo, voy a validarlo con ustedes. Neos, que es nuevo en edad. Y la segunda palabra nuevo en el mismo versículo aquí es la palabra kainos. Kainos, renovado. Entonces, la definición de este versículo debiera ser de esta forma. Dice, tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo, porque al fermentar el vino nuevo hace que el cuero viejo se reviente. Así el vino nuevo se pierde y los recipientes también. Pero hay que echar vino nuevo en recipientes renovados. Entonces la pregunta es, ¿de qué recipiente está hablando? Está hablando de nosotros. Israel, el pueblo, tiene que ser renovado para que tenga ese vino nuevo. Estos son metáforas. Nuestro cuerpo tiene que ser renovado para recibir el Espíritu Eterno que no podemos tener el Espíritu Santo de Dios morando dentro de nosotros si nuestros cuerpos están impuros moralmente. Si tú cometes adulterio, idolatría, comes comidas impuras, todas esas cosas están profanando tu cuerpo. Y si son de naturaleza moral, la presencia de Dios no puede morar en ti. Una de las cosas que ocurre mucho es en el cuerpo del Mesías, que ahora ese es el Espíritu Santo morando en ti, cuando un líder está en un pecado moral. ¿Ok? Ahora, el sello del Espíritu es una cosa, la plenitud del Espíritu dentro de un humano es otra. Él te puede sellar con el sello hasta el día de tu redención por tu confesión y tu lealtad o tu compromiso al convenio. Pero después tú tienes que vivir una vida que ayuda a que tú puedas a relacionar tu vida íntima con el Eterno. Entonces no podemos decir que yo puedo vivir una vida como yo quiera, pecando, haciendo lo que yo quiera moralmente, y después decir el Espíritu Santo mora dentro de mí, porque va en contradicción de lo que es santo y lo que es profano. Te voy a enseñar. Voy a ir acá. Yo quiero ir al templo. ¿Ok? Te voy a enseñar algo del templo. ¿Ok? Y para que lo puedan ver bien y puedan aprender conmigo acá. ¿Ok? Vamos acá a compartir esto para que ustedes lo puedan ver conmigo. A ver. Aquí vamos. Vamos a hablar del templo. ¿Ok? Este es el templo de Elohim y estamos en el atrio de las mujeres. ¿Ok? De ahí en adelante solamente los hombres podían entrar. No, ya yo he hablado mucho de esto, no tengo que tratar de explicar de nuevo el por qué. Ya sabemos por qué. Cuando caminamos hacia el lugar de Israel, tenemos que subir en un nivel de santidad más alto por los escalones. Pasamos la puerta Nicanor. Cuando atravesamos la puerta Nicanor, ya estamos en el área del templo de Israel. Aquí los israelitas podían estar. Los hombres podían estar aquí. Pero no podían pasar de este umbral. Aquí solamente los levitas no podían hacer esto. No podían estar aquí parados. Los israelitas no podían. Ya era un nivel más alto de santidad. Los levitas solamente podían estar acá. No podían cruzar hacia el frente a este lugar. Solamente los sacerdotes podían estar acá vestidos de blanco. ¿Por qué vestido de blanco? Porque esa es la perfecta santidad donde se podía morar, porque el templo es el microcosmo del jardín. Recuerden eso. El templo estaba diseñado con un jardín. Entonces el templo nos enseña a nosotros lo que es santo, lo que es profano, lo que es aceptable, lo que no es aceptable delante de Elohim. Esto es sumamente importante, ¿ok? Entonces, el templo te está explicando lo que yo estoy haciendo aquí. Déjate saber que la muerte no podía entrar a la ciudad. Si tú tenías lepra, voy a regresar acá de nuevo para que podamos verlo. No podías entrar a la ciudad que tú ves aquí.
porque la ciudad es Kadosh, santa. Si una mujer con una menstruación no podía entrar al templo, ni un leproso al templo. El pelo largo no se podía utilizar porque era como parte de rituales de luto del antiguo Medio Oriente. ¿Okay? Entonces, como la ciudad es santa, los funerales no se podían hacer dentro de la ciudad. No se podía enterrar nadie dentro de la ciudad. Porque todo esto representa el jardín de Dios. ¿Okay? Entonces, entramos al área de las mujeres. Hay un nivel de santidad. Ahora vamos a entrar al lugar de Israel. Y está notando que habían velos y puertas, dividiendo cada nivel de santidad a otro. Aquí están los israelitas. Aquí suben los levitas. Aquí van los cohenim, los sacerdotes, y están viendo ese velo que están al frente suyo. Ese velo fue el velo que se rasgó cuando Yeshua murió. Cuando Yeshua muere, entonces el mensaje es de que ahora la humanidad tiene acceso al jardín, porque ese velo se llamaba el cielo. Ese velo se llamaba the heavens, el cielo. ¿Okay? Separaba el área más santo del resto de la humanidad. Quiere decir que cuando los israelitas estaban acá mirando todo lo que ocurría en este lugar aquí, las ofrendas, sacrificios de los sacerdotes vestido blanco, ellos están viendo cómo el lugar perfecto de Dios debiera haber funcionado. ¿Ok? Entonces, cuando se entra, solamente ciertas personas podían subir estos escalones para entrar al templo. ¿Ok? Para entrar al templo. Y cuando entra al templo, atravesando el velo, ahora está dentro del templo. Aquí están las puertas del templo, eran 4 puertas. El lugar santo. Ahí está el árbol de vida, la menogá, el pan de la presentación. Y están las oraciones de los santos. Y hay otro velo, habían 2 velos en el primer siglo, en la cual ahí es donde estamos hablando que Yeshua, como nuestro sumo sacerdote, entró por el medio de los velos. Caminando entre 2 velos que habían en el primer siglo, habían 2 velos. Ve, ahí están viendo al fondo los 2 velos. Él caminaba entre medio del velo, caminaba hacia el norte y después miraba hacia el oeste y podía entrar al lugar santísimo. Pero nadie podía entrar aquí. ¿Por qué nadie podía entrar allí? Ese es el espacio más sagrado de Dios. La humanidad no podía entrar al templo, a los espacios más sagrados. Podían entrar a la montaña, pero una persona incircuncisa no podía pasar de un umbral, el sogeg, porque requiere alto mayor compromiso con el Dios de Israel y también santidad moral, que pureza moral. Después se están dividiendo los niveles de lo que es santidad hasta llegar al lugar más santo. El templo te enseña el deseo de Dios morar con su pueblo, pero por nuestra condición de pecado, muerte, porque hay diferentes niveles de transgresión. ¿Okay? Pero estamos hablando ahora el pecado que causa la muerte eterna. El pecado que causa la muerte eterna. ¿Ok? Es rebelión. Por eso es que Hebreos capítulo 10, 26 dice que si sigues pecando voluntariamente, ya no hay más sacrificio por el pecado, remisión de pecado. Porque eso crea enemistad. Lo que fue clavado en la cruz fue el decreto que estaba en contra de nosotros. No solamente Israel, de toda la humanidad, la muerte. Y las buenas noticias es que a través de Israel, su vehículo, los mensajeros reales, es que a través de Israel, el mensaje de la resurrección de Yeshua llega a la humanidad para que toda la humanidad sepa que la justicia y la misericordia de Dios ha llegado a la humanidad y que quiere darle acceso al jardín. Por eso es que el libro en la Biblia comienza con Génesis 1, comienza con el jardín y 2, y termina con el jardín. ¿Ok? Por eso es que comienza con jardín y termina con jardín. ¿Ok? Familia,
Están interfiriendo acá con el audio. Por favor. Si me ayudan con eso, se lo agradezco. Mute everybody. Ok, entonces, nosotros tenemos que entender que la enemistad de Dios es que la humanidad en su rebelión ha sido exiliado. La vergüenza, la muerte, la enemistad. Ya no puede haber una confraternidad. El misterio del Evangelio es que a través de la muerte, la resurrección de Yeshua, ahora tenemos las buenas nuevas a la humanidad, que a través de Yeshua, que es la puerta, el acceso al Creador, podemos entrar en un convenio con Él. Cuando aceptamos al Padre, que tiene el poder sobre la muerte, entonces Yeshua se convierte en nuestro amo, Él nos dirige, nos guía. Renovamos el convenio, entramos al convenio de Israel, Israel es renovado el convenio, en la humanidad es renovado también a tener acceso al jardín y entra al convenio en la Torah para que aprenda a no cometer el mismo pecado que Adán cometió. La Torah es nuestra instrucción para entender cómo caminar dentro del espacio sagrado de Dios y para entender y saber lo que es rebelión y desobediencia ante los ojos del soberano. Quiere decir que ya no hay excusa. Cuando ya tú conoces la Torah y en rebelión tú te apartas, entonces ya no hay excusa porque el Eterno estableció unos decretos y mandamientos para que sepas plenamente la voluntad del Todopoderoso. Y ahí no hay ningún misterio. ¿Ok? No hemos entrado en el capítulo 15 todavía, esta es la base. En la Torah, el Eterno nos ha dado a nosotros una clave, como las Escrituras nos dicen, ¿verdad? Es interesante que Pablo está utilizando a Isaías, Isaías 25 y también Isaías 43 como la base de 1 Corintios 15, versículo 24 en adelante, y también 2 Corintios capítulo 5. Isaías se convierte en la clave principal del mensaje de Pablo en referencia a lo que es el mensaje de la eternidad. Vamos a Isaías capítulo 25. En Isaías capítulo 25, vamos a leerlo acá. Isaías capítulo 25. Yo creo que cuando estudiamos estas cosas, aunque se tome más tiempo, yo creo que voy a expandirlo, no voy a ir muy rápido, porque entonces no vamos a entender estos principios tan importantes. Capítulo 25, versículo 1. Voy a leer el versículo 1 para llegar al versículo, del 1 al 12. Dice: canto de acción de gracia. Isaías dijo: tú eres mi Elohim, yo alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado planes admirables, que prometiste desde todos tiempos antiguos. Has destruido las fortalezas de nuestros enemigos, has dejado las ciudades hechas un montón de ruinas, nunca más serán reconstruidas. Ahora los pueblos fuertes y tiranos te obedecen y te adoran. Has sido un refugio para el débil y has protegido al pobre de su aflicción. Tú eres un refugio en la tormenta, una sombra que protege del calor. El soplo de los tiranos es como una tormenta del invierno. Es como el calor del desierto. Tú frenaste el ataque de los enemigos. Así pusiste fin. El canto de victoria de los tiranos. Dice: el Dios Todopoderoso prepara en Jerusalén un banquete para todas las naciones. Eso es lo que habla el libro de Apocalipsis, ¿ok? Dice: allí hay ricos manjares, comidas deliciosas, y los mejores vinos. Dios acabará con la tristeza de las naciones. Dios destruirá para siempre el poder de la muerte. Esta es la clave. ¿Ok? Dios secará las lágrimas de todos y borrará la vergüenza de su pueblo en toda la tierra. ¿Ok? Quiere decir que aquí nos habla de que Él es el que nos va a salvar. ¿Cómo lo hace? Envía a su Hijo. Vamos a seguir leyendo. Ese día se dirá: ahí está nuestro Elohim. En Él confiamos y nos salvó. Gritemos de alegría porque Elohim nos ha salvado. Dios ha jurado que será así. Isaías continuó diciendo: Dios protegerá a Jerusalén, pero Moab será pisoteado como se pisotea la basura. Moab intentará surgir de nuevo, pero
Pero por más que se esfuerce, Dios aplastará su orgullo. Dios hará hacer caer sus altas murallas y las dejará tendidas por el suelo. Pero aquí este versículo nos dice que el Elohim destruirá para siempre el poder de la muerte. Ese es el mensaje que Pablo está trayendo a través de Yeshua. Quiere decir que la resurrección del Mesías es la prueba que la humanidad necesitaba de que era el Dios de Israel el que da la vida eterna, no los dioses de Roma, no los dioses griegos, no los persas ni los mesopotamios, sino el Dios de Israel es el que tiene soberanía. ¿Cómo lo hace él? La historia en la Torá comienza con el relato de renovación. La historia de Noé. La historia de Noé es una enseñanza clásica de lo que es Elohim tratando de revertir la maldición de la tierra para crear su jardín de nuevo. Por eso Noé representa descanso. Noah, descansar. Es el nombre que significa el nombre de él, descansar, en hebreo. ¿Okay? Interesante que cuando él descansa, cuando el arca descansa en el monte de... se me olvidó ahora el nombre. Ararat. En ese día que descansó el arca, es el día que Yeshua resucitó en la historia. ¿Okay? Cuando a Noé sale del arca, sale en el día cuando sonamos trompetas, en el día de trompetas, en Rosh Hashanah, una nueva creación, nuevo año. Por eso que ocurre en Rosh Hashanah, nuevo conteo, nuevo año. La historia de Noé es una historia de una nueva creación. Por eso es que Noé construye el altar, dedica la tierra a Dios y después es un jardinero. Planta un viñedo. ¿Okay? Y después viene el pecado moral de nuevo. Y viene el exilio. Viene la vergüenza. Entra la muerte. Viene la separación de Dios. Después el Eterno busca a Abraham. Abraham hace contexto, hace un convenio con Elohim. Ahí a través de Abraham va a utilizar al pueblo y a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, para que entonces ellos sean los mensajeros reales de quién es el soberano y quién es que da la vida eterna. Por eso es que ellos fueron exiliados a Egipto. El exilio, la muerte, la vergüenza. Separación de la tierra con el pueblo. ¿Okay? Saliendo del jardín, hambruna. La hambruna que ocurrió en el tiempo de Jacob es porque en la Biblia cuando hay hambruna es porque hay rebelión contra Dios. Hay idolatría o hay pecados morales. Búscalo en toda la Biblia. Esto es un concepto bíblico, ¿okay? Un motif. ¿Okay? Cuando tú ves que hay rebelión, que no llueve, que hay hambruna, es porque hemos transgredido el convenio con Elohim. Por eso es que Moisés dijo, yo llamo al cielo y la tierra como testigos en contra suya. Entonces, cuando hubo hambruna en el tiempo de Jacob, José se convierte en el mensaje de redención. Él es lanzado en un pozo, odiado por sus hermanos, vendidos al exilio. Allá es perdido por 20 años. No lo han visto por 20 años. Yeshua es odiado por sus hermanos, lo lanzaron en el sepulcro. Él desaparece, no lo pueden encontrar. Y es perdido, de acuerdo a los judaísmos, por 2000 años. 2 días, 2000. Después, José sale de la esclavitud, que es el sepulcro, por eso estaba en la esclavitud, que representa lo que es el exilio, lo que es la muerte, lo que es la vergüenza. Y cuando Faraón llama a José, le bañan, le dan vestimentas nuevas, nueva creación. Y después lo levantan a una posición de autoridad, segundo en el poder. Y entonces, ¿él qué hace? Trae la justicia de Dios y extiende misericordia, justicia y bondad a sus hermanos que están necesitados. ¿Y qué ocurre después? Le da acceso y el favor del jardín donde él vive, que es Egipto. Más tarde, el pueblo de Israel es oprimido de nuevo. Va a haber hambruna. Okay, va a haber opresión, va a haber ataques de Elohim contra Faraón por oprimir al pueblo. Después el pueblo sale de la muerte, del exilio, de la vergüenza, que es Egipto. Okay. ¿Atraviesa qué? Atraviesa el Mar Rojo. El Mar Rojo es como si fuera una nueva creación, un motif de una nueva creación. Van a ser de nuevo. Okay. Cuando llega al otro lugar,
al otro lugar en el desierto del río, del Mar Rojo, ninguno de los israelitas mueren, pero todos los egipcios mueren, porque los egipcios eran culpables de la opresión. Y el Eterno de Israel tomó venganza en contra de Israel. En otras palabras, tomó venganza y vindicó a su pueblo. Vamos entonces a Isaías capítulo 43, que es otro de los versículos que utiliza Pablo para enseñar este tema. Isaías 43 dice de esta forma. Dice, ahora, así dice Adonai, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú, ¿eh? Te puse nombre, mío eres tú. Eso es un vocabulario de adopción. Vocabulario de que Él es tu Elohim. Por eso es que nosotros el Eterno nos da un nuevo nombre. Que ya no somos dominio del amo no estamos dominados, por el amo de este mundo. Ahora pertenecemos a Dios. Dice, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Ese es un vocabulario clave de lo que es la resurrección. Si tú vas a mi estudio que se llama ¿Qué es el lago de fuego? Lo puedes explicarme, lo vas a poder escuchar mejor. ¿Ok? ¿Qué es el lago de fuego? En el antiguo Medio Oriente, cuando una persona hacía una acusación en contra de otra, por lo que sea, hechicería o idolatría o alguna cosa, a la persona le ataban las manos y las piernas y lo lanzaban en el río. Las olas o la corriente se llevaba a la persona, y si la persona se ahogaba, entonces para ellos el dios del inframundo, o Enka en Mesopotamia, en Sumeria, y también en el río Nilo, Osiris, si el río te mataba o te ahogabas, para ellos el dios del inframundo te encontró culpable. Pero si sobrevivía a las aguas, entonces tú eras inocente. Es interesante que en el antiguo Medio Oriente, para que un Dios fuera proclamado un Dios soberano, tenía que tener autoridad sobre los mares y los ríos. Por eso fue que Jonás pidió que se lanzara en el agua. Por eso fue que Yeshua caminó en las aguas. Por favor, apaguen sus micrófonos, me ayuda mucho con eso. Se lo agradezco mucho, por favor. ¿Ok? Entonces, se me olvidó ahora dónde estaba. Las aguas. Cuando terminan las aguas y pasa por el río, ha sido vindicado. Israel fue vindicado por la acusación de Faraón, que lanzó a los niños hebreos en el agua y murieron ahogados. ¿Ok? Y entonces ahora el pueblo de Israel es vindicado y los egipcios murieron en el río, en el Mar Rojo. Ahora, la segunda generación van a pasar el río Jordán. Y todos pasaron el río Jordán y se abrió una nueva creación. ¿Hasta dónde? Hasta la ciudad de Adán. Eso es como se dice, un remés, dándote una clave. Quiere decir que el Eterno va a llevarte a la tierra. Vamos a regresar a la creación, Adán. Te conviertes ¿en qué? En un jardinero. Cada una de las tribus tenía un pedazo de tierra, una herencia para que ellos pudieran trabajar la tierra, que pudieran ejercer su trabajo y su función que Elohim le dio a Israel desde antes que Israel existiera. Adán, desde antes que Israel existiera, ya tenía en la humanidad una función de ser jardineros en el jardín de Dios, que es la tierra. ¿Ok? Pero la gente, Adán, la humanidad, se rebeló en contra del Eterno. Fueron exiliados de la tierra del jardín. Y entonces no pueden entrar al espacio sagrado y Dios no puede morar en la tierra hasta que todavía la muerte tenga dominio sobre nosotros. Cuando la muerte ya se enseña a la humanidad que no tiene dominio, entonces, pero morimos. ¿Cómo tú puedes reconciliar eso? ¿Cómo lo puedes reconciliar? Fácil. Vamos a Efesios. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 en adelante. ¿Ok? Capítulo 1, versículo 13 en adelante. Mira lo que dice acá. Dice,
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una cosa es el sello del Espíritu Santo y otro es lo que es cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Muchas personas no hacen una diferencia, ¿ok? Si estudiamos Antiguo Medio Oriente y sabemos lo que es el sello de un rey en algo que él posee, nadie lo puede tocar. Si tú tocas a algo que tiene el sello de un rey, entonces tú estás declarándole guerra a ese rey. El versículo 14 dice, voy a leer de nuevo el versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiere decir que si nosotros morimos hoy, él está con un derecho de acuerdo a un convenio. Él juró. Recuerda lo que leí en Isaías, que él lo juró. Si vamos acá al versículo en Isaías de nuevo, cuando dice, Dios destruirá para siempre el poder de la muerte. Dios sacará las lágrimas de todos y borrará la vergüenza de su pueblo y de toda la tierra. Ese día se dirá. Todo judío ortodoxo, cuando lee este versículo aquí, en that day, en ese día, sabe que eso es algo profético para el futuro. Dice, ahí está nuestro Elohim. En él confiamos y nos salvó. Gritemos de alegría porque Elohim nos ha salvado. Elohim ha jurado que así será. Cada vez que usted vea la palabra que Elohim ha jurado, entendiendo lo que era un juramento en el Antiguo Medio Oriente, a mí me enseña la legalidad, la función del Eterno, de ser fiel y de actuar de acuerdo a su juramento. Porque si él no actúa de acuerdo a su juramento, entonces él es probado mentiroso y Elohim no es mentiroso. ¿Okay? El mensaje de salvación está conectado con resurrección. ¿Okay? Entonces, cuando leemos estos conceptos y entendemos estos principios, ahora cuando entramos al capítulo 15, vamos a tener una mejor idea de lo que Pablo está diciendo. Recuérdate que en 1 Corintios, Pablo está lidiando con ¿qué? Con los élites, minimizando a los pobres. Ellos están mezclando lo santo y lo profano, cometiendo pecado moral en todo momento, comiendo comidas sacrificadas a ídolos, acostándose con familiares, haciendo cosas sexuales que son abominaciones morales en contra de Dios. Pablo les está enseñando cómo conducirse. Muchos están dejando de creer en la fe. Muchos están mezclando la retórica y mezclando el estilo griego dentro de la Torá. ¿Ok? Entonces Pablo está ahora enseñándoles a ellos la función de Israel y quiénes somos nosotros. Somos una nueva creación. Entonces cuando leemos 1 Corintios, ahora vamos a entrar a 1 Corintios, capítulo 15. Cuando entramos a 1 Corintios, capítulo 15, a ver si lo consigo bien ahora. Y leemos, vamos a leer los versículos, ¿ok? Dice, queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia, las buenas nuevas que les di. ¿Qué son las buenas nuevas? Evangelión. De que no es Roma tu salvador, sino es el Eterno de Israel a través de Yeshua, tu mediador. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá haberlo aceptado. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que el Mesías murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores. Interesante. Por eso es que la Biblia llama a Yeshua el último Adán. Pablo llama a Yeshua el último Adán. ¿De dónde lo sacó él? Bueno, cuando Yeshua resucita, María fue a buscar al sepulcro, al Mesías, no encontró al Mesías y vio a un hombre que no reconoció. Ella pensó que él era un jardinero. ¿Ok? Que él era un jardinero. Entonces, familia, estamos regresando al jardín. Yeshua se convierte en el último Adán, que es el que va a traer a la humanidad, al cosmos, lo va a sacar del caos y lo va a traer al orden cósmico de Dios, a la montaña de Elohim, para que tenga ¿qué? Lo único que a la humanidad le falta. Ellos pueden ir hasta la luna. Pero si abren la cápsula y dejan que
no haya oxígeno, mueren. Pueden ir hasta Marte si les da la gana, pero allá pueden morir. Pero el Eterno estableció un jardín en la tierra para que la humanidad pueda morar en la presencia de Él, de acuerdo a su imagen y semejanza. Pero hemos rechazado esa imagen y semejanza. ¿Okay? Entonces Yeshua viene a traer reconciliación a la humanidad con Dios, reconciliando su creación, el cosmos, porque de tal manera amó Dios al mundo, léanlo en griego, porque de tal manera amó Dios al cosmos, que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no muera, mas tenga vida eterna. La clave, fácil. La muerte fue lo que fue clavado en la cruz, era la enemistad que estaba en contra de nosotros, que nos separa del espacio sagrado, el jardín. ¿Okay? El templo es lo que nos enseña lo que se requiere y el protocolo importante para tú poder entender cómo mantenerte en la presencia de Dios. Seguimos leyendo. Dice, lo primero, versículo 3, lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí. El Mesías murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como la Biblia lo enseña. Fue sepultado y después de 3 días, Elohim lo resucitó. Pero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Entonces, aquí hay un problema de credibilidad. La gente ya no quiere creer porque no lo vieron. Pero Pablo está diciendo, no, hay testigos. Están los 500 que lo vieron. Lo vi yo porque se me apareció. Y Pedro lo vio. Pregúntale a ellos. Él resucitó. Quiere decir que hay un conflicto grande en Corintio, en la congregación de Corinto, en la cual ahora hay mucha duda, como hoy día hay mucha duda. El mismo problema. Y eso ocurre cuando las personas recurren a tantos recursos que le hablan al oído, igual que a Eva, cuando la serpiente le habló al oído, en vez de escuchar solamente a su esposo, Adán. Igual con nosotros, cuando entramos a las raíces hebreas o al mesianismo y quiere escuchar a todo el mundo es tu maestro. Entonces tú no puedes validar o confiar en todos. Y empiezan a hablarte al oído y te confunden. Hay muchas personas que hasta abandonan al Mesías, que es nuestro acceso a la vida eterna a través del Padre. Esto es importante. Entonces, mira, vamos a seguir leyendo. Dice, pero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se le apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero al menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco que la gente me llame así. Pues le hice mucho daño a la iglesia de Elohim. Sin embargo, Elohim fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Pero ni yo ni los otros apóstoles importamos. Lo que importa es que todos nosotros hemos anunciado esa buena nueva y que ustedes han creído en ella. Ahora se pone interesante. Pablo le va a dar consuelo a un pueblo que está mezclando lo santo y lo profano, que están buscando vida eterna en otros dioses, que pierden la esperanza porque quieren ir detrás de los dioses ajenos. Pablo le va a enseñar ahora la importancia. ¿Ok? Dice, la buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Yeshua. Pues, pero si Elohim es Yeshua y Yeshua es Dios, ¿cómo se va a resucitar el mismo? Continúo. Dice, pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Quiere decir que en la congregación ahora hay duda de que los muertos no resucitan. Pablo les está reiterando, le está diciendo sí. Dice, porque si los muertos no resucitan, entonces Yeshua tampoco resucitó. Y si el Mesías no resucitó, esta buena nueva que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes sean el Mesías. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios. Pues afirmamos que Él resucitó al Mesías. Están viendo la importancia aquí que Él dice que Él va a destruir la muerte. Nos dijo en Isaías que si pasamos por el río no vamos a morir. Por eso fue que Jonás le dijo a la gente, no hay problema, la tormenta, el barco, lánzame en el mar. Y la tormenta va a caer, el caos va a desistir.
¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que creer que Dios nos va a resucitar, porque lo hizo con Yeshua. Esa es la clave, la resurrección. La resurrección es la clave. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo que Isaías está diciendo que Elohim va a quitar la muerte. Oseas habla que después de 2 días nos resucitará. El arca de Noé tiene que ver con una nueva resurrección. ¿Okay? El pueblo pasando por el Mar Rojo, resurrección. La segunda generación pasando por el río Jordán, resurrección. Del desierto al jardín. De Egipto al desierto a la montaña, el jardín. De Elohim, el monte Sinaí. También del patrón. Esto es importante. ¿Ok? Entonces continuamos acá. Dice, si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Mesías resucitó. Y si el Mesías no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en él, pues sus pecados aún no han sido perdonados. ¿Qué pecados está hablando él? La rebelión que hizo Adán, que creó la separación, el exilio, la vergüenza y la muerte, que es la dádiva de Dios, es vida eterna. Pero la penalidad, la rebelión, es la muerte. Esa es la maldición de la ley, es la muerte. No importa lo bien que usted guarde la Torá, cuántos mandamientos guarde, la riqueza moral, la pureza moral y la pureza ritual a lo más alto en su observancia. Todos morimos. El mensaje es más simple. La Torá es la instrucción para entender cómo manejarlo delante de Elohim. ¿Ok? Es la instrucción. Nos enseña el protocolo de santidad. La muerte, todas las hemos heredado. La muerte. Ahora, cuando vayan leyendo las cartas, las parábolas y las cartas de Pablo, pongan eso en mente. La clave es la muerte, no es la Torá. La Torá es lo que nos enseña lo que causa la dispersión, lo que causa el exilio, lo que causa la separación del espacio sagrado de Dios. El templo nos enseña cómo regresar de una forma de acuerdo al convenio, de acuerdo a los estandartes que el Eterno establece, no lo que nosotros pensamos. Sumamente importante. Vamos a continuar. Dice, versículo 18. Estoy aquí. Y los que antes cayeron en el Mesías y murieron, están totalmente perdidos. Sí, vamos a leer el contexto. Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco el Mesías resucitó. Y si el Mesías no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en él, pues sus pecados aún no han sido perdonados. Y los que antes cayeron en el Mesías y murieron, están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Yeshua nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, Yeshua resucitó. Exclamación. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Mira qué mensaje de tan espectacular que Pablo está llevando aquí. Hay exclamación. Es como quien dice, Yeshua resucitó, familia. ¿Por qué están creyendo las estupideces de los griegos? ¿Ok? Dice, y los que murieron van a resucitar. Quiere decir que hubo gente que murieron en la congregación y la congregación está ahora lidiando con la muerte. Y todo el mundo lidia con lo mismo. ¿Qué pasó con la gente y mi familia, mi abuelo, mi anteabuelo, mi tatarabuelo, mi great grandfather? Y lo que ocurrió con la gente que murieron en la Edad Media. Y todo el mundo me hace esas preguntas. El Eterno sabe, es el juez. Pero él está hablando aquí de los que murieron en el Mesías. Porque necesitan aliento. Si ustedes estuvieran estudiando el culto imperial, la persecución de Roma, en referencia a los creyentes en Yeshua, esta carta hubiera tenido sentido. El cuerpo del Mesías está débil, está dudando, no está sólido. ¿Por qué? Por la persecución de Nero, la persecución de todos los emperadores que están acusando a los creyentes a crear enemistad y traición al reino greco-romano. Están siendo perseguidos. Los hermanos están muriendo. No ven la luz al final del túnel. Y Pablo está diciendo, no pierdan su fe. El Eterno ha establecido que Él va a destruir la muerte. Y si ustedes mueren hoy, no se preocupen, porque Él vendrá a restaurar todas las cosas para que nosotros podamos estar con Él para siempre. Por eso que Génesis comienza con el jardín y Apocalipsis termina con el jardín.
Por eso es que Génesis termina con la dispersión a Egipto y el libro de Apocalipsis comienza con las 7 iglesias dispersas en Asia Menor. Está tratando el mensaje de reconciliar todas las cosas a través de Yeshua. ¿Y cuál es el enemigo entre Dios y la humanidad? La muerte. La muerte es la clave. El mensaje de salvación fuera más fácil y la obediencia a la Torah más fácil si entendiéramos estas diferencias. Continuamos leyendo. Dice el versículo 23. Cada uno resucitará debido a su tiempo. Primero el Mesías, después, cuando Él vuelva, resucitarán los creyentes en Él. Primero el Mesías, ¿ve? Después, cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Luego vendrá el fin del mundo, cuando el Mesías derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes y le entregará el reinado al Dios el Padre. Esto me voy a enfocar la semana que viene. ¿Ok? Dice, el Mesías reinará hasta que haya vencido a todos sus enemigos. El último enemigo que el Mesías vencerá es la muerte. ¿Qué está claro? Cuando la Biblia dice Dios puso todo bajo su dominio, la palabra todo no incluye a Dios. Oigan esto. Quiere decir que Yeshua no está por encima del Padre. En la misma Biblia nos lo dice. Yeshua se somete a su Padre. Él es divino. Él proviene del Padre. Ese es el misterio. Pero la Biblia en ningún momento dice que está por encima del Padre. Y el sistema religioso pone a Yeshua por encima del Padre. Tenemos que tener todo esto claro. Yeshua proviene del Padre, es divino, preexistente, antes de la fundación del mundo. Pero hay una jerarquía y el texto me dice que Él, vamos a seguir leyendo, dice, cuando la Biblia dice, Dios puso todo bajo su dominio, la palabra todo no incluye a Dios. Porque es Dios quien puso todo bajo la autoridad de Yeshua, del Mesías. Y cuando todo esté bajo el dominio del Hijo, Él mismo se pondrá bajo la autoridad de Dios. ¿Quién es Él aquí? Yeshua. Así Dios estará sobre todas las cosas, pues Él es quien puso todo bajo el dominio del Mesías. ¿Ok? Y eso lo vamos a cubrir con más detalle la semana que viene. Pero la resurrección es la clave. Esa es la enemistad entre Dios y el hombre. Si leemos Isaías capítulo 25, 1 al 12. Isaías capítulo 43, el capítulo entero. Leemos la historia de Noé, Abraham, Jacob, José, Israel, todo es el mensaje de resurrección. Leemos la historia de Jonás, mensaje de resurrección. Leemos el vocabulario en Gálatas, en Efesios, en Juan capítulo 3, Colosenses 3:10 y Romanos 6:4, todo vocabulario de resurrección. Es fácil, familia. El Mesías trajo remisión. Dios perdonó el pecado que ningún sacrificio podía perdonar. Por eso es que en la Biblia no habían ofrendas para pecados en rebelión. Ese siempre ha sido el problema de la humanidad, la rebelión. Y a través de la resurrección, el Eterno le enseñó a la humanidad que Él perdonaba a una persona, en este caso a Israel, porque Yeshua tomó, en este caso, el pecado de Israel, ¿ok? Para enseñar a la humanidad de que Dios tenía soberanía sobre la muerte. Por eso Yeshua caminó en el agua, para enseñar que el Dios lo envió a él para tener soberanía sobre el inframundo y para tener soberanía sobre la muerte. Por eso Pedro entró al agua y extendió su mano a Yeshua y lo sacó cuando él clamó. La muerte se convierte ahora en lo que la enemistad entre la humanidad y Dios. Tú quitas la muerte y la humanidad camina en obediencia a la Torá para entender lo que es rebelión y lo que no es rebelión. Y ahora hay reconciliación. El mensaje suyo y el mío es un gran mensaje. No es enseñar y dividir enseñar a dividir porque tú conoces aquí, tú conoces allá, sino enseñarle al pueblo de que nosotros tenemos acceso a algo que nadie te puede dar. Él lo juró, mi rey juró que Él nos va a dar vida eterna a través de Yeshua.
Yo creo en mi rey. Yo creo en perfecta fe que el Dios de Israel sentado en su trono, cuando levantó su mano en juramento, que iba a restaurar a los exiliados y que iba a restaurar la humanidad y que iba a vencer la muerte, lo probó con Yeshua, lo resucitó. Y por fin, una vez y por todas, el mundo pudo ver que el Dios de Israel es verdadero, justo y santo. Ese es mi rey. En él yo creo, mi vida por completo. A él le soy fiel y leal. Y le doy gracias a Yeshua, su Hijo, por brindarse él como ese último Adán, dispuesto a sufrir algo que él no se merecía. Que yo me merezco la muerte. Yo cometí transgresión y rebelión. Yo me aparté del Eterno y estuve 12 años en el mundo. Y el pensar que Yeshua vio mi condición y la suya y estuvo dispuesto a sufrir para que ahora nosotros podamos tener vida eterna. ¿Cómo yo puedo ser recíproco con el Eterno a través de Yeshua por ese gran galardón que nos ha dado, la vida eterna? Todas estas discusiones y separación y división y cosas doctrinales, si vamos al punto de verdad que nosotros tenemos que enfocarnos de que ahora usted y yo podemos ser partícipes de algo que nadie, ni dinero, ni fama, nada nos puede garantizar, la vida eterna. Y que es solamente el creador del universo que ha enviado a su Hijo para que usted y yo estemos aquí hoy escuchando de su Torá, del árbol de la vida, para enseñarnos a nosotros cómo venir delante de Él. Y nos enseña el templo para que entendamos cómo adorarle, cómo glorificar, cómo exaltar su nombre. Nos da instrucciones en la Torá para que podamos tener gracia delante de Él. Yo no entiendo por qué tiene tanta misericordia de nosotros, de la humanidad. Y por eso yo le he dado lealtad y quiero darle lealtad. Yo espero que todos ustedes se sientan recíprocos y en agradecimiento la gran labor de redención que el Eterno hizo a través de su Hijo Yeshua. Y por eso yo le sirvo, por agradecimiento. Y mi lealtad es porque Él ha probado que no solamente ha extendido su mano de misericordia hacia mí cuando no necesito, cuando no soy merecedor de ella, pero nos ha cuidado, nos ha enseñado su palabra, nos ha dado todas estas cosas para que podamos entender y acercarnos más a Él. ¿Qué hemos hecho nosotros para tener tanto favor delante del Eterno, cuando en realidad no lo merecemos? Por eso es que yo soy apasionado con Él. Y con mi Mesías Yeshua, porque sin Él, sufrir lo que Él sufrió, para que yo me pueda sentar aquí hoy y poder compartir con ustedes. Yo no merezco esa misericordia. Y yo sé que usted se siente igual. Por eso es que nosotros tenemos que ahora nunca dudar del poder de Elohim y de sus promesas. No importa lo que el mundo diga y las consecuencias. Y sepan que si morimos antes que el Mesías regrese, Él juró que iba a vencer la muerte. Y vamos a estar en la vida eterna. Que el Eterno me lo bendiga y me los guarde. Vamos a regresar la semana que viene y nos vamos a enfocar solamente en los versículos 20 hasta el final del 54. Amén. Que el Eterno me lo bendiga y me lo guarde. Shalom a todos. Bye bye.